Bueno, Fernando, muchas gracias por darme la entrevista. Es un honor para mí. Me pareces un gran artista y bueno, estoy muy feliz de que aparte me hayas dejado venir a tu casa y poder darte la entrevista. Es un lujo para mí. Muchas gracias. Así que bueno, si querés arrancamos. Dale. Bueno, primero me gustaría que me cuentes un poco sobre quién sos y a qué te dedicas. Ok, bueno, y antes que nada, el agradecido soy yo porque esto es una muestra de interés sobre lo que yo hago, que la verdad que está muy bueno y es un honor para mí que te interese. Así que el agradecido soy yo. Eh, a ver, ¿a qué me dedico? Yo soy pintor, artista plástico. Eh, Hago la diferencia de artista plástico o pintor y me quedo con la de pintor. Okay. Porque artista plástico, dentro de lo que es el arte contemporáneo, implica muchas otras cosas que no se ajustan exactamente a la idea del pintor como oficio. Yo soy un artista que se formó dentro de una disciplina, que es la pintura, y esa formación para mí tiene un valor mucho más importante que considerar un mero artista. Okay. Así que la palabra artista y artista plástico es muy amplia, la de pintor es más específico, así que soy pintor. Preferís pintar. Sí. Perfecto. Y bueno, contame un poco cómo empezaste, cuándo y cuándo más que nada te diste cuenta que te querías dedicar a esto de la pintura. Ok. Yo empecé a pintar o a dibujar, digamos, desde la primaria. En la primaria yo ya dibujaba, no digo compulsivamente, pero digamos, era de los chicos que se ensimismaba en sus cuadernos y se metía ahí a hacer sus ideas y sus imágenes. Creo que por la sensación que tenía de que me resultaba fácil, tenía la sensación de que tenía cierta facilidad para mí. Después me di cuenta que no, pero la sensación al menos me mantuvo conectado con eso. En la secundaria ya me la empecé digamos, no sé si, no a creer, pero sí a sacarle provecho, ¿no? Por ejemplo, podía zafar de horas de biología cuando me mandaban a hacer la cartelera por el 25 de mayo porque yo sabía dibujar. Claro. Entonces, o incluso hasta negociaba notas en música porque al profesor le gustaba mucho mi dibujo. O sea, empecé a encontrar Lo aprovechaba, digamos. claro, un provecho y además ahí me empecé a dar cuenta que era realmente lo que me gustaba. Las horas de la clase de dibujo y pintura eran las que más disfrutaba, porque sentía que tenía cosas que hacer ahí, que realmente tenía una motivación propia, auténtica. Claro. No necesitaba que el profesor me viniera a motivar con una idea, era como que todo me resultaba un desafío atractivo. Sin embargo, la idea de que dedicarme a la pintura no era una idea pensable para mí, porque yo estaba dentro de una familia obviamente de clase media, que la idea era que el hijo estudiara una profesión que le asegurara un futuro económico y un estándar de vida. Obviamente la pintura no ofrece eso, más bien todo lo contrario. Con lo cual, sin hacerme muchos cuestionamientos, yo me había planteado la idea de entrar a una facultad, y es medio extraño, pero yo tenía la idea de entrar en el Balseiro, en el Instituto Balseiro, a estudiar ingeniería nuclear. Un delirio absoluto. Cuando agarré el primer libro para entrar para presentarme al examen de ingreso, en la tercera página lo cerré y dije, esto es un grave error. Hablé con mis viejos y les dije que yo que yo me quería dedicar a la pintura. ¿Y cómo empezó esa formación después del colegio, después de esas clases de dibujo, digamos, cuando hablas con tus viejos y les decís me quiero dedicar a la pintura, ¿cómo te empezaste a formar desde ahí? En principio lo que hice fue, obviamente la bajada de línea de mis viejos fue muy clara, no estaban de acuerdo, no estaban para nada de acuerdo, pero si yo lo iba a hacer, estaba claro que yo lo iba a hacer de todos modos, no estaba pidiendo permiso. Pero que si lo iba a hacer, que por lo menos me anotara en una escuela de bellas artes
que en ese momento no era facultad, hoy es la Universidad de Luna, pero en ese momento se llamaba Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Cosa que hice, me anoté, di el examen y entré. Y el tema es que yo ahí duré 3 meses. Pero porque hay un detalle que, digamos, no todo es tan lineal. Hay cosas que fueron pasando antes que a mí de alguna manera me marcaron el camino. Por ejemplo, en la secundaria justamente yo tuve un profesor que se llamó Tano Benedetti, mi profesor de pintura, que era un apasionado de la docencia y de la pintura, como no me volví a encontrar nunca más. Y él había armado en la escuela, yo estudié la secundaria en el Mariano Acosta, y era una escuela muy, muy importante, muy imponente, y él había logrado que un sector de la escuela, había un espacio en la escuela que estaba libre, y él lo tomó como taller, lo convirtió en un gran taller para que todos los alumnos que tuvieran algún interés en dedicarse a la pintura fueran y libremente pintaran ahí. Y yo lo aproveché los últimos 2 años de la secundaria. Cuarto y quinto año iba 2 o 3 veces por semana a pintar. Eso me marcó, porque cuando yo entré en la Escuela Nacional de Bellas Artes, después de la secundaria, yo ya venía con la costumbre de que aprender pintura era plantarse frente a un caballete y pintar, o sea, hacer. Y en la escuela me encontré con que había una cantidad enorme de materias teóricas que me sacaban de ese ritmo de hacer. Entonces duré poco. Ahí, a los 3 meses dije, no me hallo acá, pero bueno, no me puedo, digamos, dar por hecho de que esto fue mi única experiencia de aprendizaje. Tampoco era que me la creía tanto. Entonces me anoté en un espacio que sí me daba eso que yo quería, que se llama Estímulo de Bellas Artes, Asociación de Estímulo de Bellas Artes. Era un espacio donde se trabajaba con modelo vivo y se aprendía a dibujar con modelo vivo, que es una persona que posa, desnudos, y se trabaja sobre el cuerpo humano. Y el ritmo de trabajo ahí era absolutamente frenético. Yo hice ahí 2 años y medio, casi 3 años, que entraba al taller a las 4:30 de la tarde y me iba a las 9:30 de la noche. Y todas esas horas eran acción pura, o sea, dibujar y dibujar y dibujar, y no paraba de dibujar, todos los días. Creo que no falté nunca, así que imagínate cómo me lo tomé. Y ahí tengo la sensación de que tuve mi verdadera formación. No fue una formación programática, no estaba en un instituto que había que dar examen, ni tenía, digamos, pasos a seguir. Era libre. Claro. Era... esto en realidad yo siempre me lo tomé de esta manera, esto es un oficio. Y un oficio se puede aprender de varias maneras, pero hay una que no se puede eludir, que es la práctica. Todo oficio, toda profesión que se define como oficio, inevitablemente te enfrenta a la práctica para saber lo que tenés que saber. Muchas cosas las podés saber en teoría, pero hay una cuestión que tiene que ver con la práctica que es ineludible. Entonces, yo tuve esa formación, la formación práctica. La teórica no, la fui aprendiendo como pude. ¿Y crees que la práctica sin dudas es mucho más importante que la teoría? Es absolutamente central. La teórica la podés ir trabajando, digamos, y en el orden que quieras, no hay problema. Uno puede aprender teoría de color o perspectiva o historia del arte o valores en el claroscuro. Hay un montón de cosas que se pueden aprender teóricamente mientras haces la práctica, pero al revés no tiene ningún sentido. O sea, la teoría, si no hay práctica, no tiene ningún valor. Podés saber perfectamente cómo está compuesto el círculo cromático, los valores en el claroscuro o los opuestos en el color, las temperaturas, si son cálidos, fríos, primarios, secundarios, pero cuando estás con el pincel en la mano, que Dios te ayude. Entonces la teoría...
Bueno, eso, yo aprendí desde la práctica y la teoría la fui incorporando de a poco por mi cuenta. Ok. O en discusiones con colegas, o agarrando algún que otro libro de vez en cuando, pero la vas incorporando. Ok. Y me quedé pensando con lo del profesor que contaste. Después de la secundaria, ¿tuviste contacto con este profesor? ¿Te ayudó de alguna manera? ¿Te sirvió seguir hablando con él si es que seguiste? No, no volví a hablar con él, salvo alguna que otra visita así esporádica que tuve, que le hice, pero que era más una cuestión afectiva que otra cosa. La formación que me dio él fue durante el periodo que yo lo tenía como profesor formal. Eh, Después fue una cuestión de seguir viéndolo por una cuestión afectiva y lo vi poco, realmente la verdad lo vi poco, 2, 3 veces. Eh, Después me fui cruzando con otras personas, que yo en Estímulo había un profesor, pero no era tampoco algo programático, me llevaba muy bien, me daba, digamos, información me resultaba valiosa. Pero la verdad que ahora, visto con perspectiva, o en retrospectiva, este profesor, el Tano Benedetti, es al único que yo le puedo reconocer el lugar del profesor, el tipo que realmente me marcó. Todo lo que me haya marcado me lo marcó en la secundaria. Ok. Eso. ¿Y alguna vez sentiste que no ibas a poder dedicarte a la pintura después de toda esta formación? ¿Cómo fue ese proceso también? ¿Vos empezaste a vivir de esto o tuviste otros trabajos antes o durante? Bueno, para el artista plástico o para el pintor, ese es el tema, digamos, central con el que lo que te conviene es aprender a convivir, porque no se disipa nunca, no desaparece nunca. En efecto, yo cuando terminé la secundaria, a pesar de que entré en Bellas Artes y seguía la intención de estudiar y en estímulo y demás, tenía que salir a trabajar. Yo no estaba en una condición familiar que me pudiera dar el lujo de no trabajar, así que tuve muchísimos trabajos. Todos me duraban poco tiempo, pero bueno, me movía y conseguía trabajos. Hice de todo lo que te puedas imaginar, desde pintar departamentos, la pared, trabajé en una montadora de pianos, subí pianos 9 pisos, o sea, obviamente con colaboradores, éramos un grupo. Trabajé en obras sanitarias unos cuantos años, en los talleres de obras sanitarias, manejando una zorra y repartiendo materiales en los talleres, de lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Llegué a vender rifas en la calle. Bueno, fue difícil entonces, me imagino. Sí, pero me divertí, no lo recuerdo mal, no la pasé tan mal, pero sí, hasta que un día, y mira, esto es interesante, cuando me fui de Bellas Artes, del colegio, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, de la Porredón, la profesora era una señora que se llama Cristina D'Artiglón, que fue mi profesora de pintura. Y yo había tenido muy buena onda, había pegado buena onda con ella, entonces creo que fue la única que le avisé, y le dije, mira, me voy a ir, no me hallo y me voy. Y me dijo, no, pero corres el riesgo de desconectarte de un mundo que te da la escuela, que no está bueno que lo pierdas. Me dice, tenés talento, tenés posibilidades, por ahí. Me dice, vamos a hacer una cosa, venite a trabajar a mi taller como ayudante. Me dice, ¿vos necesitas trabajo? Le digo, claro que necesito trabajo, sí. Me dice, bueno, venite a trabajar a mi taller particular como ayudante. Sos lo suficientemente vivo como para manejar cuestiones que tienen que ver con el taller, así que tenés trabajo. La onda de la mina fue genial porque fue como avisarme, no desconectes, no te corras. Y ahí empecé a trabajar como ayudante en el taller de ella, y entonces a partir de ahí ya los trabajos empezaron a ser un poco más orientados a mi profesión, o a lo que yo quería que fuera mi profesión. Por ende, no pintaba más paredes porque
querían que, digamos, pintar un departamento. Iba a decorar un departamento. A partir de ahí ya digamos, mi trabajo era cada vez un poquito más cercano a mi profesión. Ahora, el temor de no poder vivir de la pintura es algo que aún hoy me persigue, y hace poco vi un reportaje que le hicieron a un pintor que se llama Antonio López García. Es uno de los más grandes pintores del siglo XX. Está reconocido como uno de los más grandes pintores del siglo XX. Aún trabaja, aún hoy, que debe tener ya más de 85 años. Y uno de los últimos reportajes que le hicieron, el tipo dice que aún siendo un tipo tan consagrado, tan reconocido, no puede sacarse el temor de tener que dejar de pintar. Porque básicamente la pintura no te da nunca ninguna garantía de que lo que estás viviendo hoy va a tener, digamos, constancia en el tiempo. No hay ninguna garantía. Y te puedes encontrar con que dentro de 3, 4, 6 meses o un año las cosas no funcionaron más en relación entre tu trabajo y el mercado, y el fantasma de que te tengas que dedicar a, no sé, a ponerte un taxi o algo así, siempre está. Está como un aviso, y no está mal, porque ese aviso siempre te hace estar alerta y atento a... entonces es una profesión en ese sentido que no da ninguna garantía, es muy inestable, y que te hace aprender de entrada que la vida tiene altibajos y que hay que saber manejarlos. ¿Sentís que el artista, un poco por esa razón, también vive como con cierta presión mientras transcurre la vida, digamos, porque siempre tiene ese miedo? Absolutamente. No te vas a encontrar un solo artista que no tenga esa presión, esa sensación de que en realidad está agarrado con alfileres de la realidad. Lo que pasa es que la imagen que se suele divulgar de los artistas son de aquellos artistas que aparentemente están consagrados y que muchas veces se la terminan creyendo, pero esos que están tan consagrados y que se la creen, de golpe por ahí desaparecen de los medios y nadie se pregunta más por ellos, y a lo mejor te los encontrás con que están acobachados tratando de volver a entrar en el juego. O sea, más allá de esa imagen de fama o de consagración, aún así es una situación que siempre está como lo que se llama una espada de Damocles, ¿no? Una amenaza constante. El tema es cómo lo vivís. Hay artistas que lo viven horrible, lo viven mal, lo viven como una amenaza, y otros, yo al menos intento vivirlo como algo que te pone en alerta y que te recuerda que no te puedes dormir ni 2 días. Ok, y por ejemplo vos, bueno, lo primero, para dar una introducción a la siguiente pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Vos cuál considerás que fue tu mayor logro o tu mejor éxito como artista? Uh-huh. Primero sería eso. Ok. Digamos, ahí yo querría hacer esta aclaración. El logro como artista, yo siempre lo relaciono con digamos, cuánto logré dar con la pintura que quiero dar. Okay. No si vendí bien un cuadro o si expuse en un lugar extraordinario. Para mí el éxito en realidad está relacionado con eso, con si hice algo bueno en la pintura, en el caballete. Si hice algo bien. Eso es. Ahora, el logro profesional es otra cosa y es interesante. Creo que lo que más me entusiasmó fue cuando expuse en el Palacio Duo en el año 2012, ya hace 11 años atrás. Para mí fue el logro más importante, porque yo había atravesado 10 largos años de pintar por encargo para sobrevivir.
Y un buen día me di cuenta que no lo podía sostener más, no lo quería sostener más, que yo tenía que salir, digamos, al ruedo con mi propia obra, ya no por encargo. Y fue una decisión tremendamente trascendental para mí. Fue como decir, me la juego con la mía, y fue una decisión que me costó no mucho tiempo, sino mucha voluntad, poner en juego mucha voluntad junta. Lo hice y por suerte pude hacerlo en un lugar extraordinario, que fue el Palacio de Dubó. Fue una muestra. Te salió bien, evidentemente. Salió muy bien, y me cambió la vida. Me cambió la vida porque me di cuenta que realmente la respuesta no solamente de la gente, que por ahí yo sabía que le podía interesar sino de los que manejan el medio, ¿no? De los galeristas, Hacerte conocer. claro, que aceptaban lo que yo estaba ofreciendo como mi propio arte, lo aceptaban de muy buen grado, les resultaba interesante, y ahí me di cuenta que el camino se me abría. Bueno. Y con esta pregunta iba un poco volviendo a lo que vos decías antes. En ese momento, ¿qué te pasó a vos? ¿Vos sentiste que te estabas consagrando? ¿Vos sentiste que después de eso iba a cambiar tu carrera, tu forma de trabajar, tu forma de vivir incluso? Uh-huh. Sí, absolutamente, porque me di cuenta que yo había estado de algún modo obligado a hacer algo que no quería hacer, que era pintar por encargo. O sea, cuando uno dice pintar por encargo, cuando viene un tipo y te dice pintar 3 limones con una vasijita de porcelana atrás. Te querés matar, pero lo haces porque tenés que juntar plata, mantener una familia y a llorar a la iglesia. Lo haces. Pero no es gratis eso, genera una cuota de angustia muy fuerte. Me cambió en el sentido de que me di cuenta que la cosa es no negociar con lo propio. A pesar de que yo lo negocié, pero porque estaba obligado, me daba cuenta que había muchos artistas que negociaban solamente porque el mandato cultural te lleva a eso. A que vas a tener éxito si haces eso que la gente escucha o que le gusta ver y eso es un mandato cultural. Y lamentablemente eso es mucho más potente y difícil de combatir porque no se ve, está escondido en el discurso que impera, pero está escondido. Y obedecer mandatos o el deseo de otro es lo peor que puede hacer un artista. Casi diría que es lo peor que puede hacer cualquier persona, obedecer el deseo de los demás. Cuando hice eso, me di cuenta que obedecer mi propio imperativo me colmaba en sí mismo. Era una acción que tenía un poder de sentirme pleno, más allá de que la obra fuera mejor, peor, que me faltara tiempo para llegar a hacer obras mejores, no importa, estaba en el camino. Y eso definitivamente cambió mi vida, porque lo demás era cuestión de aprender a negociar mejor el precio de mi obra, si mi obra valía 10 pesos o 1000. Eso va por otro lado y también a eso se aprende. Pero primero está lo otro, de no negociar. Okay. Y bueno, eso sería, digamos, lo que habías dicho un poco antes del logro profesional. Uh-huh. Y volviendo también a tu idea del éxito, Uh-huh. Que calculo que esto está más relacionado con alguna obra en particular, con alguna pintura. Uh-huh. ¿Cuál dirías que es la pintura o una de las que vos más orgullo sientas por haberla hecho, más cariño le tengas? Sí, bueno, es una mezcla digamos, de sensaciones, sí, cariño, orgullo, afecto. Yo creo que lo reduciría a una palabra, o trataría de condensar todo a otra palabra, que es cuando uno siente cierta conmoción, que es donde se mezclan muchos sentimientos. Y eso sí, se dio en una obra, que después te voy a mostrar en alguna imagen, en alguna foto, aunque sea, que se llamó El Lector, que es un autorretrato.
Es una pintura muy grande, una pintura enorme, tiene 2,20 m por 1,70 m de ancho, es gigante. Y esa obra hablo un poco en pasado porque no la tengo más, se vendió y ya no la tengo a la vista, pero digamos, tuvo la capacidad de condensar en sí misma muchos aspectos del lenguaje que yo sentía que era casi imposible, que no me iba a alcanzar la vida para aprender a hacerlo. Y de golpe un día me encontré haciéndolo. Que tenían que ver con la composición, con cómo uno diagrama el plano en el que trabaja, con cómo uno trata el color, con cómo uno trata la materia, la textura, la cantidad de espesura que uno pone en juego, con el tema que uno pone, digamos, en dinámica en esa pintura. Y el tema era muy potente porque es una imagen en donde estoy yo mismo leyendo un libro, por eso se llama El Lector, pero en ese libro no hay texto, hay otra pintura. Y de algún modo yo logré, digamos, expresar la idea de que la pintura es un lenguaje que se puede leer, la imagen se puede leer, como si fuera un texto. Obviamente no tiene la gramática ni la sintaxis de la palabra, pero sí tiene una gramática y una sintaxis que tiene que ver con la imagen. La interpretación. Una interpretación, una decodificación. Y esa pintura, encima no era la pintura que aparecía en ese libro, encima no era cualquier pintura. Una pintura que se llama Saturno devorando a su propio hijo. Es una pintura de un pintor que yo adoré toda la vida, que se llama Goya, Francisco de Goya. Y es una pintura que está en el Prado, que por suerte hace un par de años logré ver el original, y que es el dios Saturno que se come a su propio hijo. Es una imagen que, simbólicamente, desde el punto de vista del psicoanálisis, es tremendo, pero bueno, condensa la idea de la relación que uno puede haber tenido con su padre, que en mi caso no fue fácil, fue una relación, por lo menos con lo que tenía que ver con la pintura, bastante compleja, tensa, difícil, de la que tuve que ir aprendiendo a madurar para acomodármela internamente y seguir adelante. Mi viejo me batalló, de alguna manera, me batalló mucho con la pintura, y entonces yo encima en esa pintura me pongo mis anteojos, los convertí en anteojos negros. Son anteojos de un ciego. Claro. Entonces, un ciego que está tratando de ver. Y lo que ve es un padre que se devora a su hijo. Bueno, hay una cuestión simbólica en juego que es muy potente. No creo que yo pueda repetir alguna vez eso. Por lo cual creo que es la pintura donde yo logré lo que quería hacer con la pintura. Podríamos decir que con eso también cumpliste cierto objetivo que tenías. Absolutamente, pero no es que lo cumplí porque me lo propuse, me lo encontré. Te salió. Un día simplemente, ¡pum!, estaba haciéndolo. Bueno, y después de eso y después de todo lo que ya hiciste, ideas me imagino que te deben surgir 20 por día, pero proyectos más formales que tengas a futuro. Proyectos a futuro tengo unos cuantos. Pero siempre haciendo este cálculo, que podés tener 10 proyectos y, digamos, trabajando, de los cuales van a concretarse con suerte 2 o 3. Así que, digamos, en este oficio se trabaja un poco con ese parámetro. Tengo un montón, tengo propuestas para exponer en una galería en Los Ángeles y viendo si me sirve o no me sirve. Otro proyecto en París. Proyectos acá en el museo, en el Marc, todo para el año que viene. Estoy viendo si me entro en relación con una galería comercial que me gusta, que es buena galería. Y lo que estoy midiendo en ese caso es, por ejemplo, si yo me voy a sentir cómodo con esa gente. Por suerte estoy en un punto de mi carrera en donde puedo decidir trabajar con la gente con la que me sienta cómodo. No es poca cosa.
¿Y cómo funciona el trabajo en las galerías generalmente? ¿Cómo es esa relación que vos tenés con el galerista? ¿Cómo funciona eso? Siempre es muy, muy difícil, siempre, es muy difícil. Porque en general el galerismo como oficio fue decayendo muchísimo. Decayendo en el sentido de que donde las leyes del mercado empezaron a, digamos, a imperar y a marcarle, digamos, los códigos a todas las profesiones fueron de algún modo adaptándose a leyes que tienen que ver con el mercado y no con el oficio en sí. Un galerista hace 20, 30 años atrás sabía perfectamente diferenciar, no sé, el futurismo del cubismo y el cubismo del surrealismo y el surrealismo de un montón de otras disciplinas. Hoy un galerista no entiende nada de pintura. Hoy surgen todos los días galerías nuevas en donde el que está detrás como responsable no entiende nada. Son muy pocos, no es que todos, hay pocas excepciones, por suerte, las hay. Pero en general el galerista básicamente es una persona que cree que puede hacer buenos negocios y de pintura no entiende nada. Que es lo que más vende, no lo... Exactamente. Entonces busca lo que se vende rápido, y la relación entre el artista y ese galerista siempre es muy despareja, porque el artista siempre está en una situación de necesitar sobrevivir y el galerista puede pasar de un artista en otro a ver cuál le resulta más efectivo y siempre sobrevive. Entonces es una relación muy difícil, muy, muy, muy difícil, pero se puede llevar adelante. Ok. Bueno, y metiéndonos un poco más en tus pinturas, ¿vos sentís que por haber nacido en Argentina, que hay cierta identidad, cierta cultura y otros elementos, tus pinturas son de una manera y, por ejemplo, mismo en tus pinturas hay cosas que tienen que ver con esto? Sí y no. De todos modos, la pregunta, al principio cuando me la formulás, inevitablemente mi cabeza se va para otro aspecto de la pregunta, pero voy a tratar de ajustarme al que me propones vos. Sí y no, o sea, si yo reconozco a un referente de la pintura, en términos generales, es un pintor que se llama Carlos Alonso, pintor argentino, para mí vivo aún, tiene 94 años y hace poco su hijo me dijo que todavía está pintando, todavía trabaja. Un tipo con el que logré tener charlas jugosísimas, varias. Me entrevisté, me visitó, lo visité, pude tener una relación. Y para mí es el gran referente de la pintura argentina y mi pintura está muy, muy influenciada por la pintura de él. Okay. Es una figuración de raíz expresionista, que es básicamente el lenguaje en el que yo me muevo con mayor interés. El tema es que apenas yo empecé a trabajar, entre comillas, profesionalmente, que lograba dedicarme a esto, digamos, cotidianamente, empezó paralelamente a ese momento a darse el fenómeno de lo que se llama la globalización. Yo de algún modo surgía la pintura en el mismo momento que el mundo empezaba a aceptar y a asumir un proceso de globalización inevitable. Y ese proceso de globalización hizo que yo inmediatamente, para mí fuera tan fácil ver la pintura de Alonso, que un tipo que lo tenía cerca, como la pintura de Frank Auerbach o Lucian Freud en Londres, o David Hockney en Estados Unidos. Era lo mismo, todo está cerca. Y de algún modo la estética, la imagen, la pintura como fenómeno estético empezó a perder, no solamente acá en Argentina, ojo, esto es un fenómeno literalmente global, empezó a perder su raíz local. Claro. En todos lados todos empezaron a ver lo que hacían todos. Con lo cual era muy difícil ver si había una estética rusa o una estética, digamos, la estética americana siempre es más reconocible porque es muy autóctona, tiene una cuota de folclore todavía que la identifica mucho.
pero en general en el resto del mundo se perdió esa idea de identidad con el lugar en donde se hace. Okay. Así que influyó por Alonso, porque es una figura enorme, gigantesca, pero también influyeron tanto como Alonso un montón de artistas que no están, digamos. Ahora me gustaría ir al otro aspecto. Dijiste si influyó haber nacido en Argentina de alguna manera. Y sí. Tiene otro aspecto esa pregunta. Y me voy a remitir a una frase que leí siendo muy jovencito en un libro llamado La Antiestética, de un pintor también muy reconocido argentino, que se llama Luis Felipe Noé. En ese libro él dice que en un pintor mediocre en un país que nace en un país desarrollado logra una trascendencia extraordinaria. Y un pintor extraordinario que nace en un país subdesarrollado no logra ninguna trascendencia. Claro. Este sería el caso del país subdesarrollado. Este es el caso de la Argentina, que más allá de la mayor o menor trascendencia que pueda, o valía que pueda tener mi obra, no estoy hablando de mí, sino del contexto. Yo he visto pintores de un enorme talento tirar la toalla, abandonar. Y eso es Argentina. Así que es, de algún modo, la batalla que uno tiene que dar en Argentina para sobrevivir es mucho mayor de la que tenés que dar en cualquier otro, si te hubiera tocado nacer en otro lugar. Ok, bueno. ¿Y cómo te, cambiando un poco de tema, cómo te influyen a vos las críticas de otros artistas, ya sea positivas, negativas? ¿Te afectan mucho? ¿Te dan un poco igual? ¿Te guías en base a eso? Mirá, hay una cosa que tiene que ver con la profesión en sí, y que la define mucho, que es que es una profesión muy solitaria, tremendamente solitaria. Y es raro que uno comparta la cotidianidad de su tarea con otros, salvo que compartas el taller. Por lo general esas son experiencias que salen mal, siempre mal. Hay un problema que tenemos los artistas, y me incluyo, que se llama ego. Y ese problema, el problema del ego, por lo general está potenciado por la dificultad para sobrevivir. Porque todos sabemos que de 10 va a sobrevivir uno. Entonces ahí el ego se multiplica a niveles enfermizos, tóxicos. Con lo cual es muy difícil dialogar con los colegas. Podés tener la suerte de tener diálogo con 2, 3. No más. Okay. O sea, es bastante, digamos, cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo, y la vanidad, la hoguera de vanidades en las que se convierte el micromundo, el microcosmos en el que nos movemos, a mí me resulta muy difícil de sobrellevar, con lo cual yo me volví un fenómeno, un tipo básicamente ostrácico. Casi no me relaciono, salvo con 2 o 3 colegas, me relaciono muy poco. Pero ni siquiera hablan de sus pinturas. Sí, hablamos de todo, Obvio. de lo que pasa, de un concurso, de situaciones de una feria, de galerías, de proyectos, de la pintura, de lo que estás haciendo en sí mismo. Ahora, ¿cómo influye la palabra del otro? Ahí ya te diría, depende de uno como... A veces es muy difícil separar las opiniones. Es muy difícil separarlo de ese fenómeno del ego del otro. Si son bien intencionadas o si vienen de la mano del ego. Entonces hay que hacer un laburo. Yo lo hago y está bien. A mí me han dado opiniones valiosas, no muchas,
pero me han servido. Sí. Y muchas otras me han dejado con mucha amargura, como en todo, como en cualquier profesión, me imagino. Bueno, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué le recomendarías vos a un joven que está saliendo del colegio y que le pasa un poco lo que te pasó a vos, que se da cuenta de que más allá de lo que te dicen tus padres, de tenés que estudiar, tenés que esto, tenés que lo otro, que por suerte yo creo que esa idea de a poco se va rompiendo un poco más, pero bueno. ¿Qué le recomendarías vos a ese chico que se quiere dedicar a la pintura, por ejemplo, en tu caso, y no sabe cómo hacer, cómo afrontar la situación? Yo pondría en vez de pintura la palabra vocación, ¿no? Entonces, sí, puede ser que tenga la vocación de ser pintor, o músico, o científico, o no sé, futbolista. El tema es la vocación. Cuando pasa que uno tiene clara la vocación, mi consejo es no ponerla en discusión, ni con papá, ni con mamá, ni con el vecino, ni con los amigos. No se discute más. Si la vocación está clara, no se discute más. Porque a partir de ese momento, tu verdadera discusión es con vos mismo. ¿En qué vas a hacer para que eso funcione? ¿Cuánto estás dispuesto a jugarte? ¿Cuántas amarguras estás dispuesto a tolerar? Si te sentís lo suficientemente entero para aguantar un mar de amarguras y llegar del otro lado. Yo muchas veces les comento a mis alumnos la idea de que para mí, desde el momento en el que yo decidí ser pintor hasta el momento en el que yo empecé a vivir de la pintura, todo ese periodo yo lo puedo comparar a que si a mí me hubieran tirado al Río de la Plata y me digan, bueno, del otro lado, aunque no lo veas, está Uruguay. Llega. Y nada. Y tenés que nadar. No es fácil. Muchas profesiones proponen un Río de la Plata y otras profesiones proponen un pequeño charco. Pero hay que atravesar. Lo que haya que atravesar, hay que atravesarlo. Mi consejo creo que se puede reducir a eso, ¿eh? No se discute con los demás. Okay. Eso que vos sentís que es tu mandato, tu propio imperativo. No se discute con los demás. El si estudiar o no, dónde, eso lo decide uno. Lo que pasa es que además yo vivo, ya estoy digamos como en un mundo muy distinto al mundo en el que yo tomé esas decisiones. Claro. Hoy ustedes tienen mucho más claro cómo es el mundo que yo. Los chicos de tu generación saben mucho mejor la dinámica de este mundo. A mí me agarra muy, digamos, siempre en falsa escuadra la dinámica de este mundo, ya estoy grande. Entonces mis decisiones no sé si son adaptables, las que yo tomé no sé si son adaptables. Por eso hago más hincapié en el corazón del asunto, ¿no? Lo importante es hacer valer la decisión que uno toma, pero hacérsela valer a uno mismo, no poniéndola en discusión. Ahora, la dinámica que pueda proponer el mundo de hoy es tan veloz que me cuesta dar una idea de cómo manejarse. Creo que es un mundo que obliga a una adaptación constante. Lo que hoy parece que funciona de esta manera, mañana o dentro de 6 meses funciona de otra. Entonces es difícil aconsejar, porque encima depende de cada profesión, de cada oficio que uno se proponga. Pero creo que me iría a ese terreno en el que te comenté de no hacer no estar en el deseo del otro. Creo que más allá de que uno sea pintor, músico, científico o chocolatinero, no importa. El problema al cual inevitablemente te terminas enfrentando es si vas a hacer lo que querés vos o lo que quiere el otro.
El mercado te lleva a eso. El mercado laboral te lleva a eso. ¿Cuánto hay del mercado laboral que te permita hacer eso que vos querés? Esa es una pregunta que no se puede soslayar, no se puede dejar de lado. Hay que hacérsela todos los días, todo el tiempo, hasta que uno logra, digamos, una estructura lo suficientemente fuerte y una dinámica propia que le pueda hacer frente a la dinámica de la afuera. Bueno, Fernando, muchas gracias. Me parece que tuvimos una charla muy linda. Espero que te hayas sentido cómodo y bueno. Comodísimo. Gracias de nuevo por la entrevista y eso. Para mí un placer, espero que sirva y la verdad que un honor que te lo digo de nuevo y soy absolutamente sincero que me hayas elegido y ojalá sirva para algo. Así que Gracias. muchas gracias a vos.